Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva edición de Pulso Nacional. Agradecemos a los que nos siguen a través de BTV, Canal 36 y toda la frecuencia de cable a nivel nacional y los que nos siguen a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy tenemos una interesante entrevista con el doctor David Lahoz, destacado politólogo, especialista en Derecho Constitucional. Con él conversaremos sobre estos temas. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de hoy. Agradecemos al doctor David Lahoz, destacado abogado, especialista en Derecho Constitucional y en Derecho del Consumidor, quien además es presidente, director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, compartiendo con nosotros una vez más en esta entrevista central de Pulso Nacional. Además, David Lahoz es uno de nuestros invitados favoritos y parte ya de este programa durante mucho tiempo. David, Cuénteme. hay muchas cosas interesantes que han ocurrido esta semana, sobre todo en el debate político. Tú eres un politólogo al día de todo del quehacer político nacional e internacional. Y es el relanzamiento, decirlo así, de la oposición, que durante muchos años se mantuvo en muy bajo perfil. Y en los últimos días hemos visto a un Leonel Fernández cuestionador, hemos visto a un Danilo Medina desafiante, y que ha obligado al único vocero aparentemente que tiene el Partido Revolucionario Moderno, que es el presidente Luis Abinader, a salir en defensa del gobierno y del partido, respondiendo a algunas de esas críticas. Todo esto es producto precisamente de una violación legal, porque los partidos, en busca de ventajas, se han adelantado al proceso electoral y ya están en precampaña, ya están seleccionando candidatos, aunque no lo dicen como tal, con el amparo de hacer reuniones de que para consensuar y hacer consultas, y resulta que de ahí sacan debajo de la manga un candidato y lo lanzan ya como tal, en violación a la Junta, a las disposiciones legales. Y una Junta Central Electoral un poco tolerante ante esa situación. ¿Cómo tú ves el panorama político dominicano en los últimos días, las perspectivas ya en estos meses, ya finalizando ya prácticamente el año 2025? Bueno, es sintomático que tú comiences tu cuestionamiento con la oposición, porque generalmente el mes de agosto es un mes del gobierno, porque con lo del 16 de agosto se producen cambios en el poder legislativo y eventualmente el poder ejecutivo también realiza cambios. Pero no hay una fecha determinada para que el Poder Ejecutivo haga cambios. Sí, pero hay, Una tradición no escrita que lo hacen, hay pero toda una tendencia de la opinión pública a entender que por lo menos este año el presidente Luis Abinader, que es verdad lo que dice, no acostumbra a hacer cambios, no. debía relanzar su gobierno porque se nota un poco envejecido, como que es el primer año de un segundo periodo, pero que se parece demasiado al primero, y entonces la opinión pública esperaba un relanzamiento del gobierno, y por relanzamiento hay que entender una renovación del gobierno. Sin embargo, lo que se observa es que el gobierno lo que está haciendo es rotaciones, no un relanzamiento. Entonces no sé hasta qué punto una rotación de los funcionarios del gobierno sería lo que la opinión pública estaría esperando. Entonces, Pero yo creo que el concepto debe ser mucho más amplio que una designación de un funcionario en un puesto o una rotación de un funcionario. Cuando hablamos de relanzamiento del gobierno es
una revisión de la política del gobierno, corregir aquellas fallas, aquellas promesas no cumplidas, aquellas cosas que reclama la sociedad y que el gobierno tiene que enfrentarla y que por una razón u otra no ha podido enfrentarla. Entonces, concentrarse en un programa, estos 3 años que faltan para completar el segundo periodo constitucional, en el caso del presidente Abinader, que tiene la ventaja de que como no va a reelegirse, no puede reelegirse porque él mismo creó un candado a la Constitución que nadie podría por el momento modificarlo para fines de reelección estando en el poder. Entonces, eso le da la ventaja a él de que la medida no importa la consecuencia política que ocasiona, siempre que beneficien a la población, porque el costo político no lo va a recibir él directamente, aunque sí podía afectar a su partido. En politología se dice que cuando un gobierno acumula muchas demandas de la opinión pública sin darle salida, eventualmente se produce una crisis. Y la rotación de funcionarios no resuelve las demandas de la opinión pública. Y se dice que en segundo lugar, lo que vendría no es un relanzamiento tampoco, sino un pago a los aliados que ayudaron a la campaña. Entonces tenemos, número uno, una rotación y una promesa de pagos a aquellos que contribuyeron como aliados al éxito electoral del presidente. Entonces, a la pregunta de si es eso lo que espera la opinión pública, como tú bien dices, son cosas completamente diferentes. Sí, claro. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que no sé si la oposición está haciendo su trabajo. Lo que sí es notorio es que el gobierno no está respondiendo a las expectativas ciudadanas, a las demandas que tiene la ciudadanía. Y esto es preocupante porque un gobierno que solo lleva un año y que ya parezca viejo es algo que puede tener consecuencias sociales, consecuencias económicas y probablemente también consecuencias políticas. El presidente Abinader se propuso una serie de transformaciones y tú recordarás que al principio de su gestión él había confesado que él lo que quería era que se le recordara al final de su ejercicio como un presidente que promovió la institucionalización del país, creó estructuras funcionales, institucionales para el país como un aporte y sobre todo la transparencia, el enfrentamiento de la corrupción. Se han tomado algunas medidas, ha emprendido algunas obras de gobierno, construcciones, obras físicas, estructurales, pero sin embargo, muchos de los requerimientos que exige la población no han podido ser satisfechos porque el gobierno no tiene todos los recursos. Se habló en un principio como parte de esas reformas, una reforma fiscal integral, pero al final se retiró. Entonces, hay que reconocer que sin recursos ningún gobierno puede hacer muchas cosas. Pero, Eso es una limitante hasta pero cierto tú entenderás que el problema de la reforma no fue que la población rechazó la reforma fiscal. Había, Eso no fue. había Lo que, sectores políticos y económicos que no lo que ocurrió fue que también se crearon expectativas en el sentido de que los privilegios fiscales que existen en República Dominicana continuó. iban a ser descontinuados. ¿Mm? Se contemplaba también. Que se le iba a dar un respiro a la clase media y a sectores que deben de pagar, por ejemplo, el sector turístico, que exceptuando el caso de Pedernales. No hay otro polo en desarrollo, pero aquellos que tienen 30 años beneficiándose ya son sectores robustos, Entonces, pueden pagar. la reforma no respondía a las expectativas ciudadanas y eso fue lo que la hizo abortar. Por otra parte, Pero fíjate, hay tampoco, un aspecto importante en esto, porque hay lo que se llama una reforma radical, que fue lo que planteó el Ministerio de Hacienda aquella vez,
O sea, desmontar Eliminar privilegios y desmontar una serie de cosas. Y hay una reforma gradual. Y austeridad, Y aplicar, conjuntamente con la reforma, aplicar una reducción de los gastos. O sea, que el gobierno también dije, yo me voy a sacrificar, yo voy a reducir algunos gastos. Pero entonces, la reforma debía ser gradual. Vamos a quitar estos privilegios, ok, pero vamos a darle 2 años. Este año le quitamos un 20%, el otro un 30%, o hacerlo gradual, de manera que los sectores que van a hacerse afectados también tengan la oportunidad de saber que van a tener que renunciar a esos privilegios, pero darle la oportunidad de que eso no tenga un impacto tan fuerte, tan violento, al ser una reforma radical. Entonces también la política tributaria tiene que ser regresiva. Es decir, la gente tiene que ver qué se está haciendo Con su dinero. con su dinero. Entonces también aquí hay dificultades porque la gente te dice, bueno, pero para que tengan jipetas, es para que vayan a consumir a restaurantes caros como ciertas... no, Como que yo para que se fue en el gobierno anterior. entonces no se ha visto que el gobierno esté respondiendo a esas expectativas creadas. Obviamente, una oposición tronca como la que tenemos, una oposición conservadora, una oposición que a fin de cuentas secunda lo del gobierno, porque entonces eso justifica lo mal que lo hicieron. Pero entonces el gobierno sale perdiendo porque la oferta de cambio fue el gobierno actual que la hizo. Entonces la gente... Y está limitada. ¿Dónde está? Entonces, por ahí yo te diría que no es que la oposición se esté revitalizando ni que esté tomando conciencia de nada. El problema creo que está en el propio gobierno, que no va camino a responder a expectativas ciudadanas ni a renovarse, a relanzarse. Y creo que si el presidente no lo hace en agosto, antes de que termine el año, tendrá que relanzar su gobierno, o a más tardar en febrero. Tiene que plantearse seriamente eso, porque el gobierno se está como autoaislando. Y eso es muy peligroso. Sí, hay algunos sectores que han criticado, David, el hecho mismo de que se ha dejado muy poco sentir, por ejemplo, la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno. Es un partido que los dirigentes se han acomodado a posiciones en el gobierno y como que no hacen la labor propia de los partidos, que es educar a su militancia, acercarse a ellos, realizar actividades de formación, apoyar las medidas del gobierno. Se ve como un vacío en ese sentido. Y tú dijiste algo importante que me llama la atención. Tú dices que quizá la actuación de la oposición no sea todo lo agresiva que quizá la población espera de un partido de los partidos de oposición, porque es que no hay diferencia ideológica entre, por ejemplo, los principales líderes políticos. Ninguna diferencia separa a Leonel Fernández de Danilo Medina ni a Luis Abinader. O sea, son partidos, estructuras políticas conservadoras del sistema. Son centro derecha o muy conservadoras. No hay una opción que pueda impulsar, aunque sea desde la oposición, con posiciones mucho más radicales, que pueda atizar la movilidad de las autoridades del gobierno. Dice, bueno, tengo que hacer esto porque tengo una población o una oposición que me está empujando. Eso significa que tú tienes un sistema de partido retrasado con relación al desarrollo que presenta la sociedad y a las expectativas que la sociedad se plantea como son profundización de la democracia, caminar hacia la igualdad, eliminar los privilegios. Yo creo que si Balaguer estuviese vivo, ese lema de sin injusticia ni privilegio tiene una actualidad. Pero él lo mantenía, o sea, y lo creó y lo mantuvo. Ahora es más actual que nunca. Ahora es lo que te porque fue Balaguer que creó su privilegio, y lo mantenía, sí. Pero también... Él decía que había que darle la ración del BOA. También, Balaguer fue un reformador. Bueno, sí, enfrentó a la estructura trujillista que existía. No, creó un nuevo sector social, una nueva clase social. Balaguer creó la clase media, expandió y resolvió problemas estructurales de la sociedad dominicana. Una sociedad oligárquica pasó a ser una sociedad de clase media. Eso es una obra de Balaguer. Ahora, estos conservadores de centro derecha, como tú dices, no tienen claro
cuál es la actividad social o cuál es la oferta que tienen para la clase media y los sectores populares. Sino que se limitan a gobernar para ciertos grupos oligarcas. Pero eso no era así, David. Tú recordarás que en los 70, en el gobierno de Balaguer, habían partidos de oposición fuertes que enfrentaban al gobierno. Había un partido revolucionario, De manera un rabiosa. partido revolucionario dominicano fuerte que enfrentaba Una con Peña izquierda Gómez, radical. y había una izquierda. Había una izquierda Radicalizada, cualquier revolucionaria izquierda. radical. La pregunta es, ¿qué ha pasado con los grupos de izquierda? ¿Por qué han fracasado los grupos de izquierda? Me gustaría que me respondiera eso después de estos mensajes. Conversamos con el doctor David Lahoz, destacado abogado, politólogo. En el segmento anterior dejamos una pregunta en el aire. ¿Cuál sería, a qué atribuye usted el fracaso de la izquierda en la República Dominicana? Sobre todo que en la época los años 70, los años 80, jugó un papel tan determinante en esa época de efervescencia. ¿Qué ha pasado Primero vamos en el contexto? a quitar la paja del arroz. Ajá. Tú sabes que Juan Isidro Jiménez Grullón Sí, escribió un libro titulado Nuestra farsa. nuestra farsa izquierda, claro. Esto para decir que nunca hubo izquierda. Pero ellos levantaban la bandera del marxismo No, y de los no, principios. del anarquismo. Del No, anarquismo. pues había un partido Y marxista. Bernardo Vega escribió también un libro donde demuestra que aquí nunca ha habido marxismo. Pero que Sino que lo Bernardo ha habido- Vega conservadores. No, anarquismo. Hay que diferenciar entre marxismo. Explícame eso, explícanos. Entonces, él dice que ese anarquismo Ah. fue introducido por migrantes españoles que Trujillo aceptó aquí durante su dictadura. Entonces, aquí solo han habido dos políticos marxistas. El primero en el orden fue Orlando Martínez y el segundo Juan Bosch. Juan Bosch no fue marxista. Sí. Él se declaró fue marxista, no fue leninista. leninista, pero nunca tuvo un planteamiento marxista. Sí, sí. Él habló de una tesis de la dictadura con apoyo popular, después el pentagonismo sustituto del imperialismo, pero nunca fue marxista. Lo que pasa es que Nunca fue marxista, el ni su partido tampoco. Cuando creó el Partido de la Liberación Dominicana, no se fundamentó en el marxismo como doctrina. fíjate lo que ocurre. El marxismo Y ahora ni siquiera es tiene socialdemócrata. pretensiones científicas. Eso es teoría, eso es teoría. En pretensiones científicas lo que significa es que tiene un método de trabajo. Y ese método de trabajo consiste en hacer una evaluación de la realidad concreta de la sociedad donde tú quieres accionar políticamente. Entonces, hasta ahora, los únicos que han estudiado de forma profunda, equivocado o no, la realidad dominicana, son Orlando Martínez y Juan Bosch. Orlando Martínez, cuando tú te buscas su obra a microscopio, te das cuenta de que hay un estudio de la realidad política dominicana, y cuando tú lees Composición Social y la mayoría de los libros de Bosch, hay un esfuerzo por interpretar la Pues sociedad tú estás dominicana. analizando el marxismo, Eso no es el marxismo. la aplicación del marxismo en base a esos planteamientos. Es que Pero ya en la eso no se práctica puede. los partidos, no, porque No hay teoría hay un sindical. ejercicio político. Aquí hubo un partido, el Movimiento Popular Dominicano, No hay teoría sin. que levantaba la bandera del marxismo, No, pero espérate. el Partido Socialista Popular, espérate el que Partido Comunista eso del MPD. el Partido, la Línea Roja del 14 de... O sea, una No serie era de movimiento partidos. anarquista. Bueno, pero levantaban esa posición. No, ahora que Guido ha creado una fundación para recoger las ideas de su papá, Maximiliano Gómez, el Moreno, se está abriendo de nuevo una discusión en la que, por ejemplo, la capacidad teórica del Moreno era muy limitada. Era un estudioso y hizo un gran esfuerzo, pero era muy limitada. Claro. Llegó a tener un conocimiento general de lo que era el marxismo. Era un tipo práctico que, como la mayoría de la izquierda dominicana, actuaban, era bajo los reflejos
de la influencia de la Revolución Cubana, pero no porque Y la Revolución y la Unión Soviética. no. Y algunos grupos que eran pro-chinos también. Pero el problema es que en otros países, mira, la comparación está bien. En otros países hay partidos de orientación marxista, hay partidos comunistas, se llaman, y esos partidos tienen plataformas, tienen propuestas, tienen una visión distinta a los partidos tradicionales del sistema y participa y han alcanzado el poder y tú lo has visto todo lo que ha Pero es sucedido. que dada la composición Pero social que nuestra, no es posible. la pregunta que yo te hice de un principio, ¿por qué esos planteamientos no han funcionado? Hay una disgregación. Aquí hay muchos partidos. La izquierda no hay forma de unificarlo. Hay cada uno de esos dirigentes que se llaman marxistas, que son comunistas, que son revolucionarios, quieren que encabezar un movimiento, pero a la hora de unificarse y formar una propuesta en común nunca se logra. Es que Hay una disgregación. Es que no pueden hacerlo ¿Por qué? porque desde la lectura del manifiesto comunista se dice que es una pequeña burguesía conservadora y retrógrada la que lo conforma. Ujú. Entonces, con ese tipo de insumo, tú no puedes hablar de propuestas políticas radicales de izquierda, sino que lo que se reduce a oportunismo político. Entonces, mientras la izquierda como conjunto ha fracasado, tú te hablas con todos los supuestos dirigentes de izquierda y ellos te van a decir que han sido exitosos. Primero, porque a través de Peña Gómez eh, han tenido participación como individuo en los gobiernos y les ha ido bien en la corrupción administrativa del Estado Dominicano y también con el PLD les fue bien y ahora con el PRM en menor medida, pero como conjunto de ideas para lograr cambios, ellos no han podido hacer nada, pero en términos individuales han sido exitosos. Tú lo buscas a todos y todos los dirigentes de la izquierda dominicana tienen éxitos personales, tanto en política como a nivel económico. Es decir, que la revolución individual, ellos la hicieron, la que no han hecho es La la revolución social. revolución social. ¿Te das cuenta? Pero fíjate, tú hablas el caso que se ha dado en América Latina, por ejemplo, en el caso de Lula, Lula es pequeño burgués. Pero Lula tiene una tiene su origen, propuesta, la pequeña burguesía. En el caso de Chávez en Venezuela, viene de la pequeña, de la burguesía también, de la y pequeña, tiene una de la propuesta. de la clase media. Fidel Castro era de la clase media, de la clase alta de Cuba. Entonces, Pero la Correa en propuesta Ecuador. política, la acción política es Y diferente. llegaron al poder, ejercieron el poder, establecieron un tipo de sistema diferente al sistema tradicional de la democracia representativa. Pero los de aquí te van a decir Pero que hicieron inspirados no eran proletarios, ni era una revolución comunista, socialista, eran el pensamiento de izquierda que alcanzó el poder impulsado por dirigentes de clase ¿Crees que te digo una media. cosa? Ah, Fíjate, Porque tú descartas la clase media. un militante del Pacoredo fue 8 años presidente en República Dominicana. Sí, sí. Entonces, Pero su en comportamiento, términos, pero espérate, pero, pero él no fue levantando la bandera del Pacoredo, él fue levantando la bandera de un partido conservador y llegó al pero poder te por un digo, partido es lo que te conservador. digo, que entonces en términos individuales han sido exitosos. Ahora, en términos colectivos y de ideas de cambio social, eso no lo han cumplido ni podían cumplirlo porque no tenían una propuesta marxista, sino una propuesta anarquista y Entonces aquí oportunista. no hay espacio para una propuesta. No se ha desarrollado todavía. No, fíjate, el último coupé fue tu amigo Guillermo Moreno, Pero Guillermo Moreno no se planteaba un planteamiento de izquierda. pero sí, se le considera un hombre de izquierda Sí. y sin embargo, fíjate, es una persona que Conservador. que desde el punto de vista individual tú no puedes decir que es un fracasado. O sea, él no ha fracasado como político. Profesionalmente y políticamente. No es un fracasado. Ahora, en cuanto a las ideas que decía sostener, no hay Es que su coherencia. partido no crece, los Pero partidos ¿cómo va a no crecer? crecen. Pero es que no se identifican, no se relacionan con la sociedad. Entonces, como tú que levantan el pensamiento de diferente, de izquierda, pero esa izquierda no llega a la sociedad. ¿Por qué? Porque Propuesta. no es la persona que lo levanta. No quiero saber si es de origen proletario o de clase media. Es el pensamiento de izquierda que no es. Hay una inconsistencia en que, si se quiere, ha sido incluso en otros niveles
sostenida, pero si tú te pones a ver en toda Latinoamérica, los partidos de izquierda han sido poder y han hecho reformas importantes. En el Sí. caso dominicano es que lo que ha habido es una migración desde la izquierda hasta centroizquierda hasta la derecha, continua. Y nadie se siente cómodo en una posición de izquierda, No, claro. exceptuando a Bosch, que mantuvo una posición coherente en ese sentido. Bueno, el caso es que esa ha sido la realidad y la trayectoria de los partidos políticos. Y a pesar de que la Junta Central Electoral ha reconocido a 35 partidos políticos participaron en las elecciones pasadas y algunos más, Ahora el no, PRM, ninguno levanta, el PRM hizo una propuesta de cambio, pero pero no una propuesta de izquierda, porque el no, PRM es un pero, partido de pero el izquierda, cambio, ni lo hizo tampoco, ni es un partido de izquierda tampoco. pero el El cambio PTC, de donde salió la Fuerza del Pueblo, tampoco es un partido de izquierda. el cambio es una propuesta institucional. Y si tú te pones a ver la propuesta institucional del PRM, eh, es incluso risible, porque cuando tú ves, por ejemplo, el Código Penal que ha sacado el PRM, que tiene mayoría en todos los estamentos de poder de la República Dominicana, si tú dices que esa es la propuesta del PRM, oye, mejor que Pero fue consensuada con los partidos políticos. precisamente decir que no hay cambio, sino Los continuidad. partidos políticos consensuaron. Es lo mismo. Y entonces Se ponen de acuerdo. hay otra cosa, David, que ahora han surgido una serie de contradicciones y una serie de limitantes y de violaciones evidentes, ¿eh? Tú eres un abogado constitucionalista a la Constitución, y que en este periodo de un año que entre en vigencia, ¿cómo que le dicen ustedes? Un año de Vacation vacancia. legend. Es decir, entonces podría aprovecharse para corregir esa falencia que tiene el código. Que el código en sentido general es bueno, porque está tipificando más de 73 delitos que no se contemplaban. Y es bueno, porque actualizaba, además, estamos sustituyendo una ley que tenía 140 y tantos años, 141 años de vigencia. Sí, sí, pero la mecánica jurídica no se aplicó coherentemente en ese código. Y esto en el Vacation Legend que tiene, probablemente vaya en el sentido de que se deben corregir esas falencias y esas posiciones de inconstitucionalidad que tienen, porque con relación al código viejo, Ajá. el nuevo es una excelencia, Sí, ¿sí? Pero conforme al derecho constitucional de hoy, conforme tiene a que somos un Estado social y democrático de derecho, ahí hay muchas cosas que quedan troncas. El problema es, ¿tú crees que el Tribunal Constitucional tiene la fuerza moral como para enmendar esto? Sobre todo que ha tomado algunas medidas que son realmente, eh, que no, la gente no se explica, que al amparo de la Constitución evidentemente son discriminatorias. ¿Qué tú opinas del Tribunal Constitucional? Bueno, el Tribunal Constitucional actual es un tribunal que va en franco retroceso. Sí, claro. Las decisiones que se toman en ese alto tribunal, Pueden ser, son muy cuestionadas, aunque son realmente. hay una revisión retrospectiva de avance que ese tribunal había logrado. Las resoluciones del Tribunal Constitucional no se pueden apelar. No hay un mecanismo, porque el Tribunal Constitucional tiene derecho a fallar también. En ese caso, Bueno, esa es una discusión que se hace, pero yo respeto el constitucional. problema que tiene el Tribunal Constitucional en la actualidad es que se ha judicializado. Es decir, ha sido llenado de jueces que vienen del Poder Judicial y entonces las falencias que ya La arrastran. la han arrastrado hacia ese órgano y prácticamente lo han hecho inoperante. Sí, bueno, realmente el tema es ampliamente O importante. lo han convertido en una segunda suprema que lo que está es homologando Lo que- en lo- lo que hace la Suprema. pero en esencia no está cumpliendo el rol No. que está llamado, Mm. que es velar por
el cumplimiento estricto de lo que establece la Constitución. Fíjate, si lo ponemos en términos de lo que hace el derecho constitucional de Estados Unidos, en Estados Unidos las reformas al sistema no la produce el Congreso, ni la produce el Ejecutivo, sino que son los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Se esperaba que el Tribunal Constitucional, de manera institucional, hiciera lo que se llama el cambio fragmentario hacia la institucionalización. Está haciendo exactamente lo contrario. Pero eso está establecido en la ley que dio origen al Tribunal Constitucional. El mandato constitucional. Y el intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Pero esa interpretación tiene que ser para lograr que se aplique el contenido de la Constitución, porque había una discusión de si la Constitución es poesía o si es una ley de carácter obligatorio. Entonces, quien tiene que hacerla obligatoria es el Tribunal Constitucional. Y solamente con los desacatos, nadie ha acatado, el gobierno no ha acatado nunca una sentencia de Tribunal Constitucional. Ahí tú tienes, entonces se pensaba que se iba a fortalecer eso. Y ahora evidentemente es una debilidad. Vamos a una pausa y regresamos con esta interesante conversación con el doctor David Laos. Conversamos con el doctor David Laos, destacado abogado, politólogo, especialista en Derecho Constitucional. En el segmento anterior tratábamos sobre las funciones del Tribunal Constitucional. Usted recientemente escribió un artículo analizando eso y poniendo en relieve algunas situaciones que se están creando que definitivamente debilitan la justicia en la República Dominicana. En ese sentido, ¿por qué usted cree que el formalismo procesal se ha convertido en un obstáculo muy fuerte, tan fuerte en nuestra justicia? Fíjate, en mi más reciente artículo, como tú bien dices, yo comento la sentencia 512-25 del Tribunal Constitucional. Entonces, esa sentencia plantea la inutilidad del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Bueno, porque un asunto de menor cuantía, como es un problema en un condominio, que se podría decir que es un tema de menor cuantía en cuanto al monto económico, pero de mucha importancia porque tenemos un crecimiento urbanístico expansivo en todas las ciudades dominicanas y eso amerita que el constitucional defina las reglas de convivencia en un condominio. Pues fíjate que el tema se presenta en un tribunal de amparo, recorre todos los grados judiciales, llega al constitucional, y tú sabes lo que hace el constitucional con el caso que se le lleva, que lo devuelve hacia atrás para que vuelva a conocerse de nuevo. Pero el tribunal legalista o garantista, ¿cuál sería la función? Yo creo que ahí es como formalista. Claro. Por cuestiones de forma. No puede. Por cuestiones de forma, devuelve un asunto que le fue presentado en amparo, y en amparo significa de urgencia. De urgencia. Y entonces un tema de urgencia recorre todos los grados del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional entonces lo devuelve para que comience. Partiendo de cero, y eso no es una violación. ¿Tú seguirías con eso? No, por supuesto. El problema es que ya de por sí ya está viciado el procedimiento que hizo el tribunal. Porque tú fuiste a que te dieran una respuesta. Entonces tú vas a todos los escalones de la justicia, vas al constitucional, no te dan respuesta, sino que te dicen que comience de nuevo a discutir el asunto. Usted ha hecho una advertencia importante, doctor. Usted ha señalado, usted ha propuesto que el Tribunal Constitucional tenga una composición distinta. Incluso habla de politólogos. ¿Cómo mejoraría la calidad del tribunal con una de la sentencia en sí, con una composición? El Tribunal Constitucional se ha convertido en un refugio para ¿En un refugio, doctor?
un refugio para jueces, incluso de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, se entendía, y hay una ley sobre carrera judicial que dice que culmina en la Suprema la carrera de un juez. Pues hay un trasvase de jueces de primera instancia, de Corte de Apelación y de la Suprema hacia el Constitucional. Pero ¿qué sucede? Que tradicionalmente se ha dicho que el Poder Judicial Dominicano tiene problemas, que la administración de justicia en República Dominicana es lenta, cara y mala. Entonces se observa que esa característica tradicional de la administración de justicia dominicana está siendo trasladada al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué está ocurriendo eso? Por lo que decimos, de que los jueces del Poder Judicial ya son prácticamente mayoría, con tendencia a seguir creciendo en ese tribunal. Entonces, lo que están haciendo es que se limitan a homologar lo que ya ha hecho la Suprema Corte de Justicia. Y esto provoca una situación que se traduce en un estado de indefensión del ciudadano, porque el ciudadano va buscando respuesta a problemas específicos. Y entonces el Tribunal Constitucional se envuelve en una maraña procesal o de formalismo jurídico que mata el derecho. Y esta sentencia tipifica ese tipo de situaciones, pero más que eso profundiza, porque por ejemplo, el TC anterior había dicho que por ejemplo en los condominios los servicios de primera necesidad no podían ser cortados alegremente por problemas de deuda, sino que existían otras vías para cobrar que no era la suspensión de esos servicios, porque se trata de servicios esenciales para la vida humana, que es lo que la Constitución garantiza. Pues fíjese que en la sentencia comentada, la 512-25, ahora el Constitucional dice que revisa su posición anterior y que envía el asunto por ante el juez de los referimientos, es decir, un juez de base, para que sea quien se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la suspensión de un servicio vital en un condominio. Quizá esta actuación justifica su señalamiento de que la justicia dominicana es lenta, cara y mala. ¿Y cómo revertir eso, doctor? Bueno, ¿qué usted propone para revertir eso? Es que para eso se creó el Tribunal Constitucional y que es un tribunal esencialmente político, es decir, tiene que tener una visión no jurídica, sino social y politológica de los asuntos que le son sometidos. Es decir, tiene que ver no el derecho, sino la problemática social y crear respuestas para esa problemática social. Y resulta que el Tribunal Constitucional no está respondiendo a esas expectativas, sino que se queda en el mero formalismo procesal judicial. Que se constituye un obstáculo, ¿verdad? Y se olvida de la sociología, se olvida de temas de convivencia entre vecinos, se olvida de trazar pautas y se mantiene, decimos en el artículo, como en el mito de Sísifo, dando vuelta en el mismo círculo y subiendo y bajando. Y el ciudadano en un estado de indefensión. Pero mi pregunta es, usted me la está evadiendo, ¿qué hacer para revertir eso? ¿Qué hacer para revertir eso? Tiene que variar la composición del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se hace Ahí eso? tienen que entrar politólogos, ahí tienen que entrar sociólogos, y los jueces judiciales tienen derecho a una cuota, pero no a ser mayoría ahí, entonces ahora son mayoría. Entonces, y la falencia del Poder Judicial la están trasladando a ese órgano que es el que institucionalmente tiene que dar respuesta a problemáticas. En ese caso sería una responsabilidad del Consejo Nacional de la Magistratura, que evidentemente... No, es político, un órgano político, pero lo que yo le explico, lo que yo me digo, las actuaciones del Tribunal Constitucional están establecidas claramente en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y en la Constitución de la República. Entonces, ¿cómo verificar que las actuaciones del Tribunal Constitucional son apegadas realmente a la ley? ¿Quién puede que no se trata de apegada a la ley, es apegada a la Constitución, a los llamados objetivos programáticos de la Constitución. Y los objetivos programáticos de la Constitución son solucionar problemas sociales específicos. Si en un condominio hay una situación que provoca violencia, que provoca intranquilidad social, y el Poder Judicial
no lo resuelve, se supone que el Tribunal Constitucional debe de resolverlo. Y entonces lo que está ocurriendo es que el Poder Judicial no resuelve esos problemas sociales, pero tampoco el Constitucional, que es llamado a resolverlo, está dando respuestas adecuadas a esa problemática. Entonces hay una desprotección de parte de la ciudadanía, muchas cosas. Además de director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, usted es vicepresidente ejecutivo del Observatorio de Protección del Consumidor. Y los consumidores dominicanos se sienten y están desprotegidos. ¿Qué se puede hacer para mejorar la protección del consumidor, que somos todos? Bueno, fíjese, en este programa habíamos dicho antes y vamos a repetir ahora que el Constitucional también le ha fallado al país porque prácticamente ha dejado mediante otras decisiones desprotegido al consumidor porque la base legal con que se defendía al consumidor la dejó sin efecto. Y esta propia ley sentencia 512 viene a de proteger al consumidor porque el tema de condominio es un tema de derecho de consumo y acaba de dejar a los consumidores, a ese tipo de consumidores también desprotegidos. Es decir, que sigue una violación flagrante, constante y progresiva desde el Tribunal Constitucional para la protección de derechos sociales, cuando los derechos sociales son de carácter progresivo, no regresivo, los está convirtiendo en regresivo. Y obviamente que el papel de los jueces del Poder Judicial que están metidos ahí son lo que están provocando esa situación y es necesario entonces que otra composición, es decir, que politólogos y sociólogos vayan a ese órgano para resolver esa problemática. Con eso se buscaría un equilibrio de una visión diferente, no una visión meramente legalista, sino soluciones a problemas sociales específicos. Aterriza en la realidad social del país. Sí. ¿Cuál es la problemática de un condominio? ¿Cuál es la problemática de una vecindad? Vamos a buscarle solución a esto de manera institucional. Y eso se aplicaría definitivamente en el caso de la protección del consumidor. En todas las áreas, en cualquier área, cuando llegue al constitucional, ahí hay que, o sea, no se puede ir ningún ciudadano sin respuesta. Ningún ciudadano que acuda a esa instancia puede quedarse sin respuesta. Y ahora está ocurriendo en que se están quedando sin respuesta o que están viendo esto como una vía inútil. Y en el caso de las violaciones que se están haciendo, doctor, en el medio ambiente, eso es catastrófico. Con todas estas cosas que están sucediendo, Bueno, se supone que hay reglamentaciones. No existe una Procuraduría del Medio Ambiente que debe de vigilar y sancionar esas violaciones. Oye, la justicia tiene una deuda grande con el país. Hay una debilidad judicial tremenda, doctor. un politiquero nefasto que anda por ahí de nombre Domínguez Brito, inutilizó la Procuraduría General de Medio Ambiente con argumentaciones falaces. Pero resulta que después de que él creó esa doctrina negativa, ningún otro procurador ha cambiado esa realidad. Y el gobierno del cambio, el gobierno actual, tampoco hay un interés en hacer de ese órgano que no se basa en el código procesal. Ese órgano funciona con base a la ley 64-00. O sea, el órgano está contemplado en una ley, Sí. la Procuraduría. Pero es una violación, entonces, doctor. Una violación flagrante producto de una doctrina equivocada que aplicó Domínguez Brito y que se ha mantenido. Ese órgano y se sigue manteniendo. Entonces, un órgano que para perseguir el delito ambiental simplemente está reducido a un fiscal de corte que vamos a ver cómo queda ahora, porque ahora hay otra situación, ahora está el Ministerio de Justicia, ahora tiene una situación que habría que analizar cómo queda ante esa ley ese ministerio, porque se discutía antes si pertenecía a los fiscales ordinarios o si era una especie de fiscal diferenciado de los fiscales ordinarios. Entonces, ahora con lo Tiene una jurisdicción puntual y específica.
pero no se aplica porque, por ejemplo, el troglodita de Domínguez Brito cuando estuvo ahí, lo que hizo fue que cercenó. Entonces, pero porque hay muchos, Y eso se mantiene. se mueven muchos intereses. Sí, pero Se la mueven ley, muchos intereses, muchos la intereses ley no económicos. tiene que ver con intereses. No, claro. La ley tiene que ver con aplicarla. Eso es un principio establecido y que no puede ser burlado, pero que aquí Pero doctor, usted sabe, usted es manteniendo en el usted es un doctor ostracismo de muchos años de ejercicio. Usted sabe que el poder y el dinero mueven la aplicación de la ley, de los partidos políticos y de todo. Y esa es la realidad, lamentable, es muy lamentable. Pero esas sugerencias que usted ha hecho de la necesidad de que el Consejo de la Magistratura revise la composición del Tribunal Constitucional, de que se vele porque la defensa de los consumidores y que se active lo que la ley contempla en el los caso derechos sociales. de la Procuraduría del Medio Ambiente. Es un desafío que deben de enfrentar. Lamentablemente nos agotó el tiempo, doctor. Bueno, Nos sentimos sumamente agradecidos de su participación hoy en Pulso Nacional. Ustedes, amigos, no se muevan porque hay mucho más en Pulso Nacional. La Asociación Dominicana de la Prensa Turística ya está estrenando una nueva presidenta. Hable un poquito de Sara Hernández. Sara Hernández es una destacada periodista y abogada dominicana que tiene muchos años de militancia en Adonpretur y fue escogida como nueva presidente. Tú sabes que las mujeres tienen un papel protagónico casi en todas las instituciones. Y esta sería la quinta mujer que dirige a Adonpretur. La quinta. Sí. La primera fue Rita Camber, luego le siguió Elsa Peña, Dania Gori, Jerry Polanco y ahora Sara Hernández. Sara Hernández con un equipo muy bueno de periodistas jóvenes, veteranos y jóvenes. Ha lanzado una propuesta sumamente interesante. ¿De qué trata? De fortalecer y consolidar a Adonpretur como un gremio que es representativo del periodismo turístico apegado a la ética y a la difusión de lo que es el turismo como principal sostén de la economía dominicana. Es una de las instituciones más antiguas del país, tiene 47 años ya Adonpretur, y se ha ganado un posicionamiento de reconocimiento social muy bien merecido. Los periodistas difunden no tan solo las informaciones del desarrollo del turismo en el país, sino de los atractivos, del comportamiento que deben de mantener, que se mantiene con el turismo. Y sobre todo las inversiones que se Las inversiones y el desarrollo de la industria turística. Así que desde aquí queremos felicitar a Sara Hernández, a la colega Sara Hernández y a su equipo que asumieron ya la dirección de Adonpretur y le deseamos el mejor de los éxitos. ¿Se nos agotó el tiempo? Lamentablemente, así recordarles por este mismo espacio que estamos disponibles en todas las redes sociales como Pulso Nacional TV. Así que nos despedimos y nos vemos en una próxima entrega.